¿Cómo están a todos los presentes? Mi nombre es Clodoaldo Orlando Bazán González. Quiero dar un agradecimiento en principio a la organización de este curso Empresa y Derechos Humanos, que está siendo coorganizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial y la Gerencia de Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del Poder Judicial. Agradecer también a la persona licenciada Liz Wong Mena de Segarra, que es la sugerente de coordinación institucional, que si sus denotados esfuerzos hubiera sido imposible que estemos en este momento. Quiero agradecer a todos los participantes que se tomarán el tiempo para poder escucharme respecto al tema que voy a tratar, que se me ha encargado para el día de hoy, que es responsabilidad penal de las empresas multinacionales y nacionales por violación de los derechos humanos. Como parte introductoria, empezaré a decir que dentro del mundo globalizado, de la irrupción de las diversas tecnologías de la información, la responsabilidad penal de las empresas multinacionales y nacionales por violación de derechos humanos, sin duda alguna, toma una relevancia significativa, crucial, dentro de los estados. ¿Por qué? Porque una de las importancias, por así decirlo, de gran envergadura para todo el mundo, dentro de la globalización y de los estados, es menester destacar la importancia de la protección de los derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación. Nos referimos evidentemente a los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y ambientales. Nuestra exposición del día de hoy se va a dividir en 4 apartados, que tratarán evidentemente el tema propuesto y se vincularán justamente con la protección y la responsabilidad de las empresas respecto a los derechos humanos que me he referido. Daremos, evidentemente, y dado el tema que nos ocupa, incidencia en diversos puntos. Los tópicos que vamos a tratar el día de hoy va a ser la responsabilidad de las empresas multinacionales por violación de los derechos humanos, específicamente desde el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a dar hincapié y desarrollar tanto la historia como el marco legal internacional. Incidiremos en los principios y normas, desarrollaremos las normativas que nosotros consideramos de mayor importancia vinculadas al tema que vamos a tratar. Indudablemente hay otras normativas, pero no vamos a referir a los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, los llamados principios de Ruggiero. Asimismo, nos referiremos a las normas de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y la responsabilidad directa de las empresas. Así como no, también nos vamos a referir a la directriz de la OCDE para empresas multinacionales, incidiendo en las regulaciones, si bien es cierto, son optativas para las diversas empresas, pero que desdeña cuestiones tan interesantes como la debida diligencia y particularmente para nuestra exposición el tema anticorrupción. Asimismo, también nos detendremos a ver el Pacto Global de las Naciones Unidas respecto a un pacto de suma importancia para que las empresas se vinculen a la protección de los derechos humanos. El segundo tema que vamos a tratar va a ser la responsabilidad de empresas multinacionales por violación de los derechos humanos, pero ya desde el aspecto del derecho penal internacional y derecho penal económico. Pasaremos a dar una revista del derecho penal internacional y las empresas. Veremos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de una forma muy sucinta, claro está. Veremos alguna casuística muy interesante respecto a la vinculación de las empresas con el derecho penal internacional. Trataremos de reflexionar respecto a los desafíos y las perspectivas futuras. Asimismo, y ya dentro del aspecto del llamado nuevo derecho penal, o también conocido como derecho penal económico, veremos cuáles son las regulaciones y normas en las cuales pueden verse implicadas las personas jurídicas, las empresas, las multinacionales y nacionales respecto, evidentemente, a violaciones de derechos humanos. Y esto hay que ser, como veremos en ese apartado, muy racionales en el entender que la vinculación de diversos tipos de injustos penales o delitos que trata y desarrolla el derecho penal económico, modernamente, están vinculados, qué duda cabe, con la violación de derechos humanos. Uno de ellos, por referirme a la corrupción, qué duda cabe que hoy por hoy hay voces en las cuales
La corrupción ya se vincula no solamente a la protección de bienes jurídicos vinculados a la correcta administración pública de un Estado, sino evidentemente que violentando la correcta administración, vinculándose a los erarios del Estado, a los emolumentos económicos de una nación, esto evidentemente violenta diversos tipos de diseños respecto a bienes que tienen que están vinculados con derechos humanos de los más desfavorecidos dentro del régimen de un Estado. Podido ver, y cuestión que trataremos específicamente cuando veremos los procedimientos y sanciones en este apartado y casos emblemáticos, veremos el caso de Odebrecht como una de las quizás casos más emblemáticos y ejemplarizantes para poder vincular la corrupción con el detrimento de justamente de los más favorecidos, de los servicios que se pudieron dar a partir de ese dinero que año a año coge la corrupción, que en virtud a este dinero que podría darse justamente a las necesidades básicas como de salud, como de educación para los más necesitados. En ese sentido, veremos también la normativa penal vigente, incidiremos en el tema de normativa internacional sobre soborno, las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, y los casos relevantes a nivel nacional que, como me he referido, veremos específicamente en el caso peruano, el tema de Odebrecht. Sin embargo, en el tema específico que me referí hace un momento, de los casos emblemáticos, también pasaremos revista a casos muy interesantes del orbe internacional. Y por último, veremos la conexión entre violaciones de derechos humanos y los delitos ambientales. Veremos también y haremos una reflexión a partir de este desarrollo, cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son los desafíos y controversias, y también veremos la casuística muy puntual que sería el caso Repsol. Y por último, ya como una cuestión de cierre, pasaremos a ver el tema específico de las conclusiones, ¿no? Como una partitura de las diversas reflexiones que trataremos a lo largo de esta exposición. ¿Cuál es el marco legal internacional dentro de la composición de la responsabilidad de las empresas multinacionales por violación de derechos humanos en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Ese es el primer punto que vamos a tratar. Evidentemente, desde la Segunda Guerra Mundial, y a partir de los principios de Nuremberg, y a partir de los casos de Nuremberg y a los casos de Tokio, más allá de las referencias críticas que hubieron respecto a estos procesos, que buena cuenta fueron los procesos fundacionales para que nazca el desarrollo del derecho penal internacional, pero sin duda alguna uno de los desarrollos más significativos dentro de la normativa internacional fue la Declaración de Derechos Humanos, que se han evidentemente hecho una disrupción en diversos tipos de tratados internacionales que han establecido el marco legal. Dentro de los principios y las normas, y respecto específicamente a los derechos humanos ya vinculados evidentemente al tema que estamos tratando de las empresas, existen unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos, también llamados los principios de Ruggiero. Estos principios rectores son actualmente, diría yo, sin miedo a no equivocarme, que son los principios que brindan actualmente el marco de referencia más aceptado y utilizado en el ámbito global, ¿no? Estos son un conjunto de lineamientos aprobados por el seno de las Naciones Unidas en el año 2011, basados en el marco de proteger, respetar y remediar, ¿no? Esos son los tres puntos neurales, ¿no? El proteger, respetar y remediar cuestiones que tengan que ver, evidentemente, con cuestiones de prevención respecto a que las empresas no violenten derechos humanos, o en el caso de haberlas evidentemente constreñido o violentado, remediar las mismas. Cuestión que está vinculada evidentemente también con el aparato estatal, sin duda alguna, por el aspecto de protección, en principio, dentro de estos tres marcos referenciales, o de principios que referencian los principios rectores respecto a las empresas y derechos humanos, es indudable que el aspecto de protección se vincula en estricto al Estado. Sin embargo, el aspecto de respetar y remediar están vinculados tanto por el Estado como por las empresas.
Estos principios fueron desarrollados, como dije, en el año 2011 por el representante especial de la ONU para las empresas y derechos humanos, ¿no? La persona que me refiero es John Ruggiero. Por eso los principios también son conocidos como los principios Ruggiero. Son evidentemente una guía para los estados y las empresas sobre cómo prevenir y abordar los impactos negativos de las empresas respecto a los derechos humanos, ¿no? Es indudable que dentro del mundo globalizado, como dijimos en la introducción, y a partir del desarrollo y la erupción de las tecnologías de información y de las composiciones y de las corporaciones que trascienden las fronteras de los estados, me refiero a las multinacionales, evidentemente diversos tipos de escenarios o espacios se vinculan entre estas empresas y las comunidades, la sociedad en su conjunto, que puede estos espacios, sin duda alguna, generar ciertos riesgos de violaciones a los derechos humanos. Por eso, en el marco referencial, como dijimos, existe un correlato de la protección, el respeto y, en todo caso, remediar alguna violación de los derechos humanos, y estos son pilares evidentes fundamentales. Y para poder digregar quizás estos marcos elementales o pilares fundamentales, podemos decir que el Estado debe necesariamente proteger, ¿no? Respecto, y en su circunscripción y su jurisdicción, eh, proteger cualquier abuso que exista respecto a los derechos humanos por parte de terceros. Evidentemente, cuando hablamos de terceros, incluimos a las empresas. Pero, sin embargo, como dijimos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y asimismo, también, ¿no? Y en virtud de que podría haber alguna violación a derechos humanos, las empresas tienen que tener una reparación efectiva para las víctimas de estos abusos. Recuerden ustedes que las empresas, dentro de su aspecto de producción de servicios, de aspecto comercial, necesariamente puede generar diversos espacios que puedan existir riesgos de violación de derechos humanos. Y si estos se dan en el contexto real, tienen que existir mecanismos para poder, tanto judiciales como extrajudiciales por parte del Estado, para que se pueda, evidentemente, resarcir, remediar estas violaciones a derechos humanos. Asimismo, también como dijimos en la introducción, existen también las normas sobre responsabilidad de las empresas transnacionales y responsabilidad directa de las empresas. Estas normas proponen que las empresas tengan responsabilidades directas en relación con los derechos humanos. Estas normas tienen una relación directa con la protección de derechos humanos y fueron desarrolladas como una propuesta del subcomité de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en el año 2003. Estas normas, evidentemente, a diferencia de los principios rectores, no fueron oficialmente adoptadas por la ONU o por sus Estados miembros. Por lo tanto, hay que enfatizar que no tienen un estatus de oficial o de vinculante. Sin embargo, evidentemente, reconocen que los estados deben regular y controlar a las empresas en relación justamente a los derechos humanos. Y una de las cuestiones interesantes de estos aspectos normativos es que tienen un enfoque relevante a la prevención y también justamente a remediar cualquier supuesto que tenga que ver con la violación de derechos humanos. Es decir, la norma subraya la importancia de la prevención de violaciones y la necesidad de que se pueda desarrollar mecanismos efectivos de reparación. Asimismo, tenemos también unas normas, unas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones dirigidas por gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes. Indudablemente, estas directrices forman parte de la llamada Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE. Hay que aclarar, como dijimos en la introducción brevemente, que no son vinculantes para los estados y mucho menos para las empresas. Sin embargo, estas también ofrecen principios
y estándares para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global y dentro, evidentemente, y la incidencia y la protección de los derechos humanos. Estas directrices fueron desarrolladas a partir de 1976 y evidentemente han sido consolidadas a partir del 2011 con los últimos desarrollos. Una de las cuestiones que quería enfatizar respecto a las directrices es que estas expresan dentro de las mismas un aspecto importante respecto a los derechos humanos. Manifiestan que las empresas deben respetar los derechos humanos y evitar contribuir con violaciones de los mismos. Sin embargo, existen también otras directrices que hablan sobre el medio ambiente, ¿no? Que las empresas también deben contribuir al progreso ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. Como dijimos al comienzo, la protección de los derechos colectivos, supraindividuales y ambientales, forman parte también de los derechos humanos. Como dijimos, una de las cuestiones de importancia que vamos a destacar en esta exposición es justamente la vinculación de las empresas respecto a la protección del medio ambiente. Asimismo, también una de las cuestiones de suma importancia que desarrolla las directrices de la OCDE, sin duda alguna, es la lucha contra la corrupción. Manifiesta y expresamente dentro de su diseño estas directrices mencionan que las empresas deben abstenerse de ofrecer, prometer, dar o exigir sobornos, deben trabajar en la prevención de todas las formas de corrupción, incluida la extorsión y la corrupción de terceros. Como manifesté, la corrupción es una de las conductas más execrables que violentan, a su vez, consideramos, los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente los ciudadanos más empobrecidos, más desvinculados a los aspectos económicos, más desfavorecidos en estratos de la economía dentro de los estados, porque son ellos los que finalmente, a partir de la ominiosa labor del Estado, tendrían que tener por lo menos algunos servicios mínimos, en los cuales, por ejemplo, hemos visto recientemente con la pandemia que azotó a nuestro país, que se ha desnudado la precaria situación que expresa nuestro país en el sistema de sanidad pública. Hubieran sido quizás, a partir de esos monumentos que no habían servido para la corrupción, especialmente para esos casos emblemáticos que vemos día a día vinculados al caso Odebrecht, el caso Lava Jato, quizás esos dineros hubieran servido para poder tener una mayor solidez de la salud pública con políticas asertivas y no ver tantos conciudadanos fallecidos por esta última pandemia. Entonces, para inferir una conclusión en este punto, y respecto específicamente a las directrices de la OCDE, podemos decir que, si bien es cierto, no son legalmente vinculantes, son principios voluntarios y que proporcionan recomendaciones a las empresas en derechos humanos, medio ambiente, divulgación contra de la información, lucha contra la corrupción, también intereses del consumidor, etc. Y también incluyen dentro de los estados que son adherentes o que quisieran tener la nómina de adhesión, incluyen puntos de contacto nacional que contribuyen evidentemente a la discusión de diversos problemas que surjan en la implementación de estas directrices. Asimismo, dentro de este aspecto, podemos ver el tema del Pacto Global de las Naciones Unidas. Es un tema muy interesante, en tanto en el Perú, si podemos ver el portal de las Naciones Unidas, en este pacto global respecto a las empresas vinculadas a la protección de los derechos humanos, existen 177 empresas adheridas al pacto global, ¿no? Este pacto global es una iniciativa voluntaria lanzada por las Naciones Unidas en el año 2000 para justamente proponer, alentar a las empresas, a las diversas organizaciones del mundo, a adoptar políticas sostenibles, socialmente aceptables, responsables, para poder justamente vincularse a el respeto estricto de los derechos humanos. Hay diversos tipos de miles de empresas dentro de la ORBE, vinculadas o adheridas a este pacto global en las Naciones Unidas, también empresas no gubernamentales, grupos de interés, entidades académicas, etcétera, ¿no?
Lo interesante de este pacto global es que se basa en 10 principios universales. Estos principios universales, evidentemente, están derivados a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios de derechos fundamentales del trabajo, el Convenio de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Vean ustedes que este pacto global evidentemente se vincula en una base, en un sostén de los derechos humanos, pero sin lugar a dudas también está vinculada con respecto estricto de cuestiones de no discriminación o no discriminación respecto a cuestiones laborales, el acceso, el tema sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible, y el tema evidentemente que siempre es una cuestión constante, transversal, el tema de la corrupción. Pero ¿cuáles son los principios del Pacto Global? Es importante expresarlos. En principio, las empresas deben apoyar y respetar la promoción de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Deben asegurarse de no ser cómplices en abuso de los derechos humanos. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Eliminación de toda la forma de trabajo forzoso obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación. Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo en los desafíos ambientales. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y soborno. Entonces, las empresas que se adhieren, evidentemente, a este pacto global, se comprometen a implementar estos principios en todas las operaciones, en todas las estrategias de negocios, y están, evidentemente, también vinculadas a informar de forma anual todos los avances respecto de a través de comunicaciones de progreso, de estas directrices que expone el pacto. Tenemos que, evidentemente, también decir que, si bien es cierto, la adhesión del pacto es voluntaria y que no se impone ninguna sanción legal por no cumplir con los principios a las empresas que no presenten, por ejemplo, el comunicado del progreso anual, para que éstas puedan tener alguna expulsión, por ejemplo, de esta adhesión del pacto global. Una cuestión también que tenemos que decir respecto a esta iniciativa voluntaria y el compromiso de las empresas, casi todas estas son empresas cotizadas, ¿no? Grandes empresas que han determinado como una composición de una adecuada reputación respecto a los terceros interesados, de tener una adecuada composición y regulación respecto al quehacer de respeto restricto de los derechos humanos. Ahora veremos el tema de la responsabilidad de las empresas multinacionales por la violación de los derechos humanos desde el derecho penal internacional y el derecho penal económico. Las corporaciones pueden ser consideradas hoy por hoy penalmente bajo ciertas jurisdicciones. Evidentemente, y los principios, si bien es cierto, los principios básicos del derecho penal internacional incluyen la jurisdicción, competencia y sanciones aplicables, pero sin duda alguna en unas cuestiones de mayor interés del derecho penal internacional en cuanto se estudia la llamada jurisdicción universal. Pero desde el punto de vista del derecho penal internacional, siendo, y vuelvo a repetir, siendo un tema de gran relevancia de actualidad, la responsabilidad de las empresas, en un mundo globalizado, donde las empresas multinacionales tienen una influencia significativa en la economía y en la sociedad, es evidente que el interés global es fundamental en el sentido de abordar cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal internacional. Si bien es cierto, y eso hay que tenerlo muy en claro, el derecho penal internacional se encarga de regular y sancionar los crímenes de carácter internacional, como por ejemplo de mayor lesividad y que son vinculantes a toda la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, también tenemos que acotar que ha habido una creciente interés en la comunidad internacional
para poder determinar de alguna forma que la responsabilidad no sea una responsabilidad individual, sino una responsabilidad penal empresarial por actos que puedan ser considerados crímenes internacionales. Porque, así que como comenté al comienzo de la introducción, si bien es cierto, el derecho penal internacional surge a partir de los principios de Nuremberg, a partir de los casos, estos casos emblemáticos a partir de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y Tokio, y a partir de ellos las Naciones Unidas, en virtud de ya de los casos muy singulares que se dieron, emblemáticos, a partir de ahí se desarrolló el Estatuto de Roma, que es una refundición de un Código Penal Internacional y un Código Procesal Penal Internacional. Este código se aplica principalmente a individuos, ¿no? Y no establece expresamente la responsabilidad penal de las empresas. No obstante, hay instrumentos internacionales como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, como PERI, las Naciones Unidas, que establecen cierta responsabilidad en materia de derechos humanos. Un ejemplo notable de responsabilidad penal de una empresa multinacional fue el caso de la empresa francesa suiza, Lafargue, ¿no? Es una empresa, una compañía francesa de construcción creada en el siglo XIX, 1833, especializada en cemento, hormigón, arios, una empresa que en el 2015 se fusionó con la empresa suiza Holcim, convirtiéndose en la IFR Holcim, que fue en ese momento, en el año 2018, la máxima multinacional líder mundial en el sector cementero. Pero esta empresa fue en el año 2017, fue acusada de financiar al grupo terrorista ISIS en Siria, ¿no? Porque tenía, pues, un desarrollo empresarial en dicho país, en Siria. Se le acusó que entre el año 2012 y el año 2014, con el fin de mantener operativa una de sus fábricas en ese país, introdujo dinero para poder justamente poder aportar a este grupo terrorista de ISIS, ¿no? Si bien es cierto el caso, aún no está cerrado y está todavía en Francia, y que es un ejemplo de cómo las multinacionales pueden ser, evidentemente, responsables penalmente, presuntamente, por actos que tienen un impacto internacional. Qué duda cabe que el grupo terrorista ISIS ha instrumentalizado diversos actos lesivos contra derechos humanos, ¿no? Por determinados y diferentes actos terroristas. Ya en el año pasado, en octubre del 2022, por primera vez en la historia, una empresa se declaró culpable en los Estados Unidos y expresado, dentro de su declaración de culpabilidad, apoyar este denominado Estado Islámico y al grupo terrorista ISIS, ¿no? Esta cementera ha tenido que pagar una multa muy cuantiosa para justamente determinar los hechos, más allá que ha lamentado profundamente los hechos, así lo ha expresado, pero sin duda alguna esto no enerva que ha sido pues un cómplice de estos tipos de latrocinios que sin duda alguna conllevan a un ejercicio muy desvinculante al respeto restricto de los derechos humanos. Pero este caso pues es un caso que podríamos determinar como un caso icónico, que ha demarcado y ha vinculado justamente nuevamente la exposición de la discusión respecto a que no solamente las personas individuales podrían ser pasibles para ser juzgadas y condenadas respecto a delitos de lesa humanidad dentro del derecho penal internacional como este se concibe hasta el momento. ¿Cuáles son los desafíos y perspectivas futuras respecto al punto que estamos tratando, respecto al derecho penal internacional? Es evidente que existe o debería existir un marco legal internacional claro y vinculante, aunque, como he repetido, hay varios instrumentos que establecen responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. No existe un consenso en la aplicación de la responsabilidad penal de las empresas por crímenes internacionales. Existe pues responsabilidad de las empresas respecto a temas de corrupción, medio ambiente, derechos humanos, pero en estricto senso no existe, por ejemplo,
una normativa aplicable, expresa, que pueda determinar una responsabilidad respecto a crímenes internacionales. Entonces, encontramos desafíos tanto en la cuestión pragmática como en la cuestión normativa y evidentemente en la cuestión de la jurisdicción de los tribunales. ¿Por qué? Porque esto también tiene que tener un correlato de desarrollo del tema de la jurisdicción, más allá que en el tema de derecho penal internacional, como dijimos, la jurisdicción es universal. No es menos cierto que una de las cuestiones que tiene que diseñarse es justamente este lineamiento, en tanto y en cuanto, cuando hablamos de empresas multinacionales, como es el tema que nos ha tocado también tratar, operan estas en varios países y a menudo es difícil determinar en cuál jurisdicción deben ser juzgadas. Como hemos dicho, las empresas multinacionales, por ejemplo, dentro del ejemplo más reciente de nuestro estado, hemos podido ver que la empresa Odebrecht no solamente sometía haciendo cohechos activos transnacionales a los funcionarios de nuestro país, sino a funcionarios de todo el orden de la región latinoamericana, ¿no? Entonces, pensamos que en el futuro sería algo muy importante que se estableciera un marco legal internacional claro y vinculante, que estableciera una responsabilidad penal de las empresas multinacionales por crímenes internacionales. Además de justamente de determinar y establecer mecanismos eficaces para la recolección de pruebas y la cooperación entre los diferentes países. Entonces, como corolario en este punto, podríamos decir que la responsabilidad de las empresas nacionales y multinacionales respecto al ámbito del derecho penal internacional es un tema complejo y en evolución, aunque hay casos como el que me he referido que han sido juzgados en casos que podrían considerarse evidentemente crímenes internacionales. Sin duda alguna, aún falta un marco legal internacional claro y vinculante para que pueda ser justamente una cuestión de mayor garantía, ¿no? Que estos principios básicos del derecho penal internacional constituyan una parte esencial dentro de una estructura legal que regule justamente cualquier tipo de conducta que pueda vincularse a derechos humanos, evidentemente vinculados al derecho penal internacional. Ahora vamos a ver el tema de diversas regulaciones del derecho penal económico vinculados justamente a los derechos humanos y las empresas. Una de las expresiones y desarrollos del moderno derecho penal, como me referí, conocido como el derecho penal económico, es el desarrollo de diversas conductas, ¿no? Que pueden establecerse como diversos tipos de injustos penales, que están positivizadas en los diversos plexos normativos penales de los diferentes estados. Como una cuestión general, podríamos referirnos a diversos tipos de nomenclaturas penales, como delitos de fraude y estafa, delito de lavado de activos, ¿no? Uno de los delitos que están más inmersos que pueden vincularse o pueden trazarse a partir de las empresas, que es un proceso de ocultar el origen del dinero obtenido ilícitamente, y que evidentemente hay una incidencia global respecto a leyes, normativas y tratamientos de diversos tipos de cooperación internacional respecto al lavado de activos, al freno del lavado de activos, porque justamente es una de las cuestiones y fuentes de financiamiento para las organizaciones criminales. Asimismo, también vemos en el desarrollo del derecho penal económico los delitos contra la competencia, que también son los abusos del mercado, con cuestiones y actuaciones anticompetitivas de las empresas, que pueden también vincularse a la prospección, detenimiento y violación de derechos humanos. Pero sin duda alguna, una de las cuestiones que también nos incide en el derecho penal económico es evidentemente en la corrupción. Esto incluye el soborno, pero también algunos delitos que son conexos, como el tráfico de influencias, los cohechos estatales, me refiero al cohecho activo, cohecho pasivo, pero sin duda alguna también el cohecho, cuando hablamos de multinacionales, cohecho activo transnacional. Entonces, el derecho penal económico desarrolla su accionar, el desarrollo desde el aspecto doctrinario, justamente en también determinar
¿Cuál es la configuración de la corrupción? ¿Cuál es también el engranaje, dónde se vincula? ¿Y cuáles son los riesgos de las empresas respecto a ello? Que, como dije, están vinculados necesariamente a los derechos humanos. También el derecho penal económico enfrenta una labor para definir qué delitos se incluyen al bagaje de las llamadas regulaciones ambientales. Las cuestiones, por ejemplo, actualmente el tema que nos acoge o adolece en nuestro Estado es la deforestación ilegal, el tema de la minería ilegal, como aspectos de delitos ambientales de gran envergadura que atañen evidentemente y están vinculados a los derechos humanos de las comunidades en las cuales albergan estas actividades ilegales. Asimismo también, modernamente, si bien el derecho penal económico trata o se vincula de los aspectos preventivos, de los sistemas de gestión de riesgos vinculatorios tanto a la corrupción como cualquier otra actividad que tenga que ver el quehacer empresarial, ¿no? Actividad ambiental, y qué duda cabe los riesgos que se vinculan eh, a la actividad de derechos humanos, que son, evidentemente, no me refiero al compliance en general, corporate compliance, y la responsabilidad de las empresas, vinculadas a la responsabilidad social de las empresas, evidentemente. Es evidente que existe hoy por hoy, a partir de la ley 3424, una responsabilidad de la empresa por delitos cometidos en su beneficio por su cuenta, y ahora es importante, si bien es cierto, no son vinculatorios, pero cabe, a partir de un lineamiento de regulación propia de las empresas, alinearse a los sistemas de las normativas internacionales ISO, por ejemplo, la normativa anticorrupción, la reciente norma que es certificable, la normativa compliance, la 31.301, la 31.000, y las normas que también sobre prevención y análisis de riesgos. Entonces, hoy por hoy, el compliance adquiere una vinculación de toda empresa que quiere tener una reputación adecuada y que evidentemente quiere evitar que por medio de la persona jurídica, por medio de la empresa, se pueda hacer viables ciertos delitos, entre ellos, evidentemente, la violación de determinados derechos humanos. Dentro del aspecto del desarrollo del derecho penal económico, existen diversos procedimientos que son a partir de aspectos de investigación, enjuiciamiento, la imposición de diversas sanciones y multas y condenas. Existen procedimientos de investigación, acusación, de juicio, hoy por hoy con la ley 3424, una persona jurídica, más allá que la nomenclatura de esa norma expresamente por el legislador haya sido determinada como responsabilidad administrativa, consideramos algunos, entre ellos me incluyo, y no pocos, que es un fraude de etiqueta, siendo una responsabilidad penal per se, porque la persona jurídica recibe medidas administrativas aplicables que pueden ser hasta la prohibición de sus actividades, una disolución, pero también tiene diversas, pueden ser condenas de multa, etc. Y se somete a una imputación que recae en el Ministerio Público como titular de la acción penal pública y también es enjuiciada evidentemente por un juez dentro de un proceso penal. Es por ello que consideramos que es una responsabilidad penal de la persona jurídica, sino administrativa per se. Existen, evidentemente, como dije, diversos tipos de sanciones, pero también existen cuestiones de vinculatorias a recuperación de activos, cuando estamos hablando de personas jurídicas que están vinculadas, por ejemplo, a temas de corrupción o a lavado de activos. Existen también, evidentemente, las acciones civiles y administrativas, reparaciones de indemnizaciones, ciertas restricciones administrativas, pero a su vez la cuestión que más incide el derecho penal económico dentro de una justicia restaurativa y en virtud de la víctima, existe la reparación a la víctima, ¿no? Las empresas pueden ser requeridas en tomar medidas para remediar los daños causados y asimismo también existen los llamados remedios colectivos, porque pueden existir diversas implicancias para prácticas empresariales para prevenir futuras violaciones a ciertos colectivos. Y esto conlleva también, evidentemente, a que las empresas tengan mayor transparencia y responsabilidad, ¿no? Porque implica que exista una cultura de compliance, una cultura de prevención de riesgo,
dentro del seno de la obligación para la empresa y también para los terceros involucrados con ella, ¿no? Es una especie de encauzamiento de respeto reputacional. Esto conlleva a que la propia empresa tenga ciertas regulaciones inherentes, propias, ¿no? Vuelvo a decir que el cumplimiento normativo o el compliance no es una exigencia regulatoria per se por el Estado, sino es una cuestión que evidentemente se vincula a la empresa para tener una mayor compaginación o dentro del estándar eh, regulatorio general. Esto, estos diversos procedimientos y sanciones de derecho penal económico son evidentemente multifacéticos, ¿no? Y pueden ser complejos, especialmente en el contexto de las empresas multinacionales. Entonces, la eficacia de la aplicación de estas normas y sanciones requiere evidentemente que el Estado también determine diversas normativas que puedan ser coherentes con este ejercicio, que como dije es un aspecto del interés no solamente nacional, sino internacional. No solamente la justicia tiene que estar vinculada al castigo de los infractores, sino también remediar el daño causado y prevenir futuras violaciones, ¿no? La cuestión de la recomposición es una cuestión muy importante, pero también la cuestión evidentemente de la prevención. Hablando de de casos ya emblemáticos dentro del aspecto del derecho penal económico, existen diversos, vamos a tratar algunos de ellos. Como el caso Shell en Nigeria, ¿no? Aquí la Royal Dutch Shell fue acusada por una complicidad en violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura y ejecuciones en el delta de Níger. Este caso, la Wima versus Shell, los demandantes alegaron que Shell fue cómplice de las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno nigeriano. Shell acordó en este contexto un arreglo extrajudicial de 15.5 millones sin admitir responsabilidad. Asimismo, también existe el derrame de petróleo BPI British Petroleum en el Golfo de México, ¿no? Ya un tema ambiental. El derrame de petróleo en 2010 resultó en daños ambientales significativos y la pérdida de vidas humanas. Las responsabilidades y sanciones fueron de que British Petroleum fue declarada responsable y acordó pagar más de 20.000 millones de multas y compensaciones. También tenemos como un caso también emblemático el desastre de Bhopal, esta por la Unión Caribe Corporation. En 1984 también hubo un escape de un gas tóxico en la planta de Bhopal, la India, que causó miles de muertes y graves daños a la salud. La responsabilidad de esta empresa acordó 470 millones de compensaciones y las cuestiones de responsabilidad y compensación adecuada siguen siendo controvertidas, ¿no? Claro, hay pérdidas humanas y siempre ningún pago, hay que aclararlo, va a ser determinante para poder justamente vincularse a los diversos tipos de violaciones de derechos humanos. Consideramos que no hay una cualificación para poder determinar que una vida humana puede ser resarcida con ningún pago que consista más allá de los grandes monumentos que las empresas podrían pagar. También existe el caso de Chiquita Brands en Colombia. Esta empresa fue acusada de financiar grupos paramilitares en Colombia responsables de numerosos abusos de derechos humanos. ¿Cuáles fueron las sanciones? En el 2007, Chiquita se declaró culpable de hacer negocios con organizaciones terroristas y acordó pagar una multa de 25 millones. Asimismo, tenemos el caso de la minera Glencore en Zambia. Esta empresa enfrentó acusaciones de violación de derechos laborales y ambientales en sus operaciones mineras en Zambia. Las investigaciones aún no han cesado y que justamente esto determina que existe diversas cuestiones normativas en las cuales no se puedan vincular para poder tener una justicia coherente, eficaz en este tipo de cuestiones. Así también el Foxconn en China, Foxconn, un importante proveedor de Apple, ha sido criticado por las condiciones laborales en las fábricas de China, ¿no? La presión pública llevó a las investigaciones a cambios en las prácticas laborales, aunque algunos críticos ciertamente argumentan que los problemas persisten. ¿Qué duda cabe que en China, hoy por hoy, vemos
a diversos tipos de empresas, H&M y Zara, que ya hace muchos años también, y Nike en los 90, antes justamente del pacto que me he referido en las Naciones Unidas. Uno de los casos emblemáticos fue justamente el tema de las relaciones laborales en uno de los países que Nike hacía sus productos, ¿no? Tanto es el caso que muchos activistas, incluyendo Michael Jordan, estuvieron en ese contexto. Ya después, la empresa, pues, dentro de su responsabilidad social, determinó estar siempre en virtud a poder ver quién es el tercero que realiza, pues, sus productos, ¿no? En este caso, pues, siempre es conocido que justamente las empresas trabajan con empresas chinas y los productos son de menor valor justamente por una determinante proscripción de derechos laborales, que a su vez, evidentemente, siendo derechos humanos, violenta estas empresas, ¿no? Y también el caso Siemens, ya una empresa por sobornos y corrupción por varios países. En 2008 Siemens acordó pagar 1.6 mil millones de dólares de multas, y justamente fue uno de los casos de mayor incumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, ¿no? Asimismo, también el caso Volkswagen, que este fue un caso de emisiones, también respecto al medio ambiente, indudablemente, como un derecho colectivo superindividual que nos acoge a todos, un derecho humano, de tercera generación, que Volkswagen fue acusado de instalar un software para manipular las pruebas de emisiones de vehículos diésel, ¿no? Tuvo que pagar a esta empresa más de 30 mil millones de dólares y en varios países. Aquí es una de las cuestiones que conlleva también y que fue ya una discusión a partir del caso Volkswagen, el tema que incidido y que incide actualmente respecto a la ética empresarial, ¿no? Vinculada a la responsabilidad ambiental. Otra empresa también por un tema de soborno, que empezó, que también fue el caso de GlaxoSmithKline en China. Esta empresa se vinculó a diversos pagos de médicos y hospitales, ¿no? En 2014 se impuso en China una multa de 400 millones de dólares, justamente uno de los casos más emblemáticos en el contexto corporativo de corrupción en China. Indudablemente estos casos son solamente una muestra de la variedad y complejidad de los temas que pueden surgir en el contexto de la responsabilidad penal de las empresas multinacionales y nacionales, de cuestiones ambientales, corrupción, cuestiones éticas por violación de derechos humanos. Entonces, esto nos vincula también a que la jurisprudencia recién se está desarrollando, ¿no? Y con ello se están adaptando nuevos criterios normativos dentro del aspecto de la globalización, vinculantes evidentemente a la conducta empresarial. Si bien es cierto, estas sentencias, estas multas representan logros respecto a la rendición de cuentas y la justicia, también nos conlleva a dar lecciones que nos informan y moldean la práctica legal y el cumplimiento en toda la orden. Pero ya yendo al tema de nuestra normativa nacional vigente, evidentemente nuestro Código Procesal Penal, específicamente en el título 18, la corrupción de funcionarios define y sanciona diversos delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ¿no? Además, delitos contra la administración pública. Así también tenemos temas que se vinculan evidentemente a organizaciones criminales que están apostadas y vinculadas muchas veces a empresas multinacionales. Tenemos la ley de crimen organizado, la ley 30077, ¿no? Que amplía la definición de crimen organizado para definir grupos involucrados en corrupción de gran escala, ¿no? Y también diseña diversos tipos de investigaciones y procedimientos. Ciertamente conlleva a un reforzamiento de una ley muy severa respecto a las organizaciones criminales, muchas veces vinculadas, como vuelvo a decir, a temas de empresas. Asimismo, la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que me refería a la ley 3424. Es evidente que todo este desarrollo se ha dado a partir de reformas que han visto vinculadas de alguna forma o de gran medida a los escándalos de Odebrecht. Estas reformas evidentemente se vinculan a la lucha frontal contra la corrupción,
la transparencia y a su vez también vinculadas a al diverso fortalecimiento de los órganos de control. Pero sin duda alguna también tenemos dentro del complejo normativo los llamados delitos ambientales, que también se encuentran en nuestro Código Penal, que regula los delitos contra el medio ambiente, ¿no? La explotación de recursos naturales, y que se vinculan también a diversos tratados internacionales respecto al medio ambiente y también tratados vinculatorios respecto a el tema de la corrupción. Por ejemplo, la Convención Nacional de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es indudable, y como un tema para concluir este punto, es que la normativa en nuestro país respecto a la corrupción y delitos económicos, sin duda alguna, también es compleja y viene en constante evolución, ¿no? En virtud de los desafíos que implica la globalización y la disrupción de las nuevas tecnologías. Estos desafíos evidentemente contemporáneos implica que no solamente la revolución sea, como siempre se ha pensado que sea simplemente de adentro, es decir, para los connacionales, sino también se vincula a partir de este trajín de las multinacionales, en virtud a saber que las expresiones eh, criminales se encuentran y se encuentran en el orbe y son vinculantes a todo el aspecto global. Eh, Asimismo también, dentro de la normativa internacional de soborno, encontramos dentro de el tema vinculatorio a nuestro ejercicio normativo, porque nuestro país es parte de la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción y ha incorporado muchas disposiciones a nuestra legislación nacional. Asimismo, también tenemos la Convención Interamericana de la Corrupción y que también el Perú es parte y que esta norma hace un enfoque regional a las Américas respecto a los temas de corrupción. Pero también tenemos las normas de la OCDE, como nos hemos referido, específicamente al tema del soborno. La norma, la 3424 que me he referido, evidentemente acoge muchos de los lineamientos de la OCDE sobre soborno, que están vinculadas también a la ISO antisoborno. Sin duda alguna, nuestra Constitución y diversas leyes abarcan las normativas de derechos humanos, con el compromiso del Perú con estándares y principios internacionales. Sin embargo, una de las cuestiones evidentemente que son de real relevancia son los aspectos en los cuales nuestro país ha tenido una gran incidencia de casos que son vinculatorios, sin duda cabe, a la violencia de los derechos humanos, vinculados evidentemente con un caso de corrupción internacional, como el caso de Odebrecht. Esta multinacional brasilera, especializada en ingeniería de construcción, que fue parte justamente de una corrupción por parte de su empresa Petrobras, y que el escándalo vinculó como dije, a países de la región, a 12 países, principalmente de América Latina, pero también de África. Han estado en el banquillo de los acusados, ya sabemos, y de público conocimiento, expresidentes y altos funcionarios. Nuestro país, dentro de la repercusión de la industria, ha tenido un claro y profunda repercusión en el impacto de las empresas, justamente en aspecto de las empresas de construcción, en tanto y en cuanto no solamente Odebrecht operaba pues de una forma unitaria en nuestro país, sino también existe hoy por hoy el llamado caso del Club de la Construcción, donde empresas cotizadas de gran envergadura, mucha solvencia, y hasta ese momento de gran reputación, estaban inmersos en actos de corrupción conjuntamente con Odebrecht. Y es por ello que ha existido a partir de ahí una reforma legal y de cumplimiento, porque el escándalo ha llevado a que muchos países, incluyendo el Perú, realicen una reforma a sus composiciones normativas. Para ir terminando, vamos por el último punto, que es los delitos en materia ambiental.
Evidentemente, la conexión entre delitos ambientales y derechos humanos es una creciente preocupación en el contexto global. Como dijimos, los aspectos de los derechos humanos de tercera generación vincula a, a las composiciones superindividuales, colectivas y a los derechos ambientales. El impacto es innumerable, ¿no? Las cuestiones de lineamientos que se tienen que respetar los derechos humanos es justamente las empresas tienen que vincularse, como dijimos, al derecho de un medio ambiente saludable, impacto de comunidades indígenas y nativas, derecho a la salud, y también respuestas legales, responsabilidad corporativa. ¿Cuáles son, evidentemente, los desafíos que enfrenta esta contextualización que nos hemos referido? En virtud de la globalización y su impacto, esta ha facilitado el comercio y la inversión internacionales, pero también es difícil rastrear, controlar delitos ambientales y violaciones de derechos humanos. Existe también como un desafío que las comunidades más vulnerables, los pueblos indígenas, suelen ser los más afectados en los delitos ambientales. Pero asimismo también existe una tensión entre dos variables, que es la responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible. Es evidente que debe existir un desarrollo económico, pero asimismo también este tiene que ser coherente con una responsabilidad corporativa en virtud de una protección indudable al medio ambiente y derechos humanos. Ahora, estimados amigos, quiero compaginar algunas conclusiones respecto a estos temas que hemos tratado. En principio, la responsabilidad penal de las empresas en el contexto de derechos humanos no es solo una cuestión de justicia, sino también un operativo ético y social. La relación entre derechos humanos y medio ambiente no es simplemente incidental, está inherentemente interconectados, porque la degradación del medio ambiente afecta directamente el disfrute de los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la alimentación y vivienda. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Un informe evidentemente vinculado, integrado, que incorpore legislación, participación comunitaria, cooperación internacional y responsabilidad corporativa es esencial para entender de una manera efectiva los desafíos y controversias de este campo. La rendición de cuentas, la transparencia son fundamentales. Las comunidades locales no son simplemente beneficios pasivos de la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, son actores claves. Tiene que encontrarse un equilibrio entre lo económico y la protección de derechos humanos y cualquier actividad que se desarrolle, especialmente respecto a al medio ambiente. Los derechos humanos, delitos ambientales, corrupción, lavado de activos, están en el núcleo de muchos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Las lecciones aprendidas, los desafíos enfrentados y las controversias surgidas ofrecen una hoja de ruta compleja, pero no esencial para abordar estas cuestiones de manera efectiva. Bueno, muchas gracias. Estas son las conclusiones que hemos arribado. Espero que haya sido de su agrado y haber estado a la altura de tan singular, expectante público que me ha escuchado el día de hoy. Muchas gracias.